Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar qué es el efecto Orton y cómo aplicarlo en el procesado en Photoshop en vuestras fotografías. El efecto Orton es una de las técnicas más básicas de procesado que la mayoría de fotógrafos utiliza en sus fotografías de paisaje. Es un efecto que nos genera una atmósfera un poco mágica, un poco onírica, en que podemos ver un cierto desenfoque, pero que a la vez seguimos teniendo detalle y que queda muy bien sobre todo en fotografías de bosques, en fotografías de montañas y en aquellas fotografías en las que tenemos un primer plano y un fondo algo confuso, cubierto de árboles o montañas. Como os digo, es uno de los efectos más básicos y más utilizados por la mayoría de fotógrafos y es muy sencillo de utilizar. Así que nada, vamos al ordenador, vamos a Photoshop y os enseño con un par de ejemplos cómo aplicar este efecto. Bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop y vamos a empezar para este primer ejemplo utilizando esta fotografía de uno de los bonitos bosques de la Isla del Hierro. Esta fotografía lo único que he hecho es aplicarle un revelado básico en Lightroom y ahora me la he traído a Photoshop, donde vamos a aplicar este efecto Orton. Para aplicar este efecto Orton lo único que vamos a hacer es seleccionar nuestra fotografía base, nuestra capa base, y la vamos a duplicar dos veces. En mi caso, utilizando la combinación de teclas Ctrl+J. Ahora ocultamos la capa superior y seleccionamos la segunda capa. Esta segunda capa la vamos a colocar en el modo de fusión trama. Este modo lo que hace, como veis, es aclarar mucho la fotografía, resaltando sobre todo las altas luces de la imagen. Ahora activamos la capa superior, la seleccionamos y a esta capa lo primero que vamos a hacer es aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano. El valor que vamos a elegir depende un poco del gusto de cada uno, pero normalmente esto funciona bastante bien entre valores de 15 y 30, dependiendo un poco, como digo, del gusto de cada uno y del tamaño de la imagen con la que estáis trabajando. Yo en mi caso, para esta imagen, le voy a poner un valor de 25. Ahora, esta capa a la cual hemos aplicado este desenfoque gaussiano, la vamos a poner en el modo de fusión o bien multiplicar o bien superponer. Para este ejemplo, por ejemplo, yo voy a utilizar el modo superponer. Ahora, como vemos, nuestra fotografía ha quedado horrible porque tenemos este efecto muy exagerado. Así que lo que vamos a hacer es, con cada una de estas dos capas a las cuales hemos aplicado estos efectos, vamos a ir bajando la opacidad de cada una de ellas hasta dejar la fotografía más o menos a nuestro gusto. Podemos subir o bajar independientemente la opacidad de cada capa para que la foto quede, bueno, pues más o menos como más nos gusta. En mi caso, por ejemplo, la voy a dejar así. Y ahora el último paso que yo hago siempre es seleccionar estas dos capas a las cuales hemos aplicado este efecto, agruparlas en un solo grupo que voy a renombrar como efecto Orton. Esta sería la fotografía sin el efecto aplicado y ahora con el efecto aplicado. Pues bien, a este grupo le añado una máscara de capa en blanco y seleccionando un pincel en color negro voy a eliminar este efecto de todo el primer plano de la imagen. Esto se puede hacer con mayor o menor precisión, pero para no perder mucho tiempo y alargar mucho este vídeo lo voy a hacer un poco rápido, de una manera un poco burda. Y ahora ya tendríamos aplicado el efecto Orton en nuestra fotografía. Este sería el antes y este sería el después. El porqué de esta máscara que aplicamos a este efecto Orton es porque normalmente todo el primer plano que tenemos mucho más cercano a la cámara
es lo que vemos con mayor claridad y con mayor detalle. Y a medida que nos vamos alejando es cuando vamos perdiendo detalle, cuando va apareciendo la neblina, cuando va apareciendo esa luz difusa. Es por ello que lo que hago siempre es borrar todo este efecto de este primer plano. Esta sería la técnica básica para aplicar este efecto Orton. Ahora os voy a mostrar algunas variantes que aplican algunos fotógrafos para tener un mayor control sobre el efecto y aplicarlo de una manera mucho más selectiva. Vamos a eliminar por completo este efecto Orton y lo vamos a volver a generar. Generamos las dos copias. La primera la ponemos en modo trama. A la segunda le aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano. En este caso, y por variar un poco, le voy a poner 20. Y esta segunda capa la voy a poner en modo multiplicar. Vamos a bajar la opacidad de la primera capa para que no quede tan oscura. Y ahora, la capa que tenemos colocada en modo trama, le voy a aplicar una máscara de capa y con un pincel negro voy a borrarla un poco de los bordes y de aquellas partes que yo quiero oscurecer. Vamos a dejarla de momento así. Ahora, igual que hemos hecho anteriormente, seleccionamos las dos capas a las cuales hemos aplicado el efecto, las agrupamos y a todo el grupo le aplicamos de nuevo una nueva máscara de capa en color blanco y con un pincel en negro volvemos a borrar todo este efecto de todo este primer plano. Y este sería el resultado final. Esta sería nuestra fotografía antes de aplicar el efecto y ahora con el efecto aplicado. Como veis, son diferentes variantes de aplicar este efecto, pero que todas parten de la misma base. Vamos ahora con este segundo ejemplo, una fotografía distinta, en este caso una fotografía de costa, a la cual también le vamos a aplicar este efecto Orton y vamos a ver qué tal queda. Vamos a ajustar la imagen para que se vea mejor y, al igual que hemos hecho anteriormente, vamos a duplicarla dos veces. Ocultamos la capa superior, la capa del medio, elegimos el modo de fusión trama. Como veis, se ilumina mucho la imagen, sobre todo las altas luces. Activamos la capa superior, la seleccionamos, aplicamos el filtro de desenfoque gaussiano. En este caso, por hacerlo diferente, le vamos a aplicar un valor de 30. Y la voy a poner en modo de fusión multiplicar. Y ahora de nuevo voy bajando la opacidad de cada capa hasta dejarla más o menos, al igual que antes, a nuestro gusto. Seguidamente, como hemos hecho antes también, seleccionamos estas dos capas a las cuales hemos aplicado el efecto, las combinamos en un grupo, donde podríamos todavía seguir ajustando la opacidad de cada una de ellas o incluso bajar la opacidad de todo el grupo para hacer más o menos visible nuestro efecto. De momento yo la voy a dejar al 100%. Le aplicamos nuevamente una máscara de capa y con un pincel en negro, en este caso, vamos a borrar todo este efecto otra vez de nuestro primer plano.
Y aquí tendríamos nuestra imagen acabada con el efecto Orton. Por supuesto, ahora podríamos continuar con nuestro procesado aplicando todos aquellos efectos que nos guste para dejar la fotografía a nuestro gusto. Esta sería la fotografía sin el efecto Orton y esta con el efecto Orton aplicado. Como veis, es un cambio muy sutil, pero que queda muy bien en este tipo de fotografías. Bueno, pues como habéis visto, es un efecto muy fácil de aplicar, muy fácil de generar en Photoshop y como he comentado anteriormente, lo importante es siempre no abusar mucho de este tipo de efectos, aplicarlos de manera sutil y de manera un poco selectiva en nuestra fotografía. Deciros también, antes de acabar este vídeo, que este tipo de efectos lo podemos conseguir también desde cámara en el momento de la toma, utilizando filtros polarizadores y filtros difusores tipo Black Mist. Quizá más adelante haga un vídeo sobre ello y os explique un poco cómo funciona también esta técnica. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante y os animo a todos a probar esta técnica, a que apliquéis esta técnica en vuestras fotografías, que vayáis experimentando con todas las variantes que hemos ido comentando y así poder conseguir resultados distintos y vuestro propio toque particular en vuestras fotografías.